Vamos a ir, vaya con nosotros no al Evangelio, sino al segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 38 al 44. Listo, 7 voluntarios para leer de un versículo. Ay, Pastor Daniel, qué pena. ¿Cómo fue la cita bíblica? No escuché muy bien. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes 4. Gracias, muy amable. Segundo Yo voy a leer, ¿Listo? Ana Elena. Yo. Elena, Fanny, Amparo, María y Yo. María Janet. Se acabaron los turnos. Listo. ¿Me prende la luz? Segundo libro de los Reyes, capítulo 4 del 38. Entonces vamos a empezar Calla. con, ¿cómo es? Empecemos con la última que escuché, Janet Torres. A ver, versículo 38. Amén. Gracias, hermanito Daniel. Dice, milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Listo. Elena, Bogotá. Ay, sigo. Ay, perdón, me desubiqué. Voy. 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parramontes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió Ahí. Pere, Elenita, que hoy solo nos tocó día uno. Bueno, gracias. Sigue, ¿quién era? Creo que era Fanny o Fanny. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días. El 40. Sí. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. 41, Alejandro Caleb. Entonces dijo, traed harina y la esparció en la olla y le dijo, dad de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Más mal en la olla. Listo. ¿Quién me faltó? De los que están en sala. ¿Quién más había levantado la mano que no vi? No sé si era Yamile. Olivia. Yo quiero leer, Pastor. Bueno, hágale, Paulina. El 40 y... ¿qué? 2. 42. Vino 40. entonces, el 42, sí señor, gracias. Vino entonces un hombre de Baalsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Amén. Bueno. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Listo, muy bien. Bueno, y son pocos versículos, pero bueno. Entonces, la primera pregunta que voy a hacerles esta mañana es, de todo eso que leyeron, ¿qué estamos entendiendo en el contexto que estamos leyendo? ¿Listo? Entonces vamos a empezar a extraer elementos
Vamos a ver cuál es ¿se acuerdan que hemos aprendido que hay un punto de inflexión en la historia? Hay algo que pasa. Entonces, a ver, ¿quién ya lo leyó después de haberlo leído? Y entonces empezamos a desmenuzar este texto. ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, mi hermana María Janet, cuéntenos, ¿dónde está la trama de esta historia? Yo pienso, hermanito Daniel, que la trama está donde el varón de Dios manda a su criado porque había mucha hambre en esa tierra. Entonces le dice que vaya y que preparen para los hijos de los profetas. Entonces pienso que el haber obedecido, el haber ido a poner la olla, el haber hecho caso, es importante. Y fuera de eso, él resalta que la situación en ese momento era una situación donde había mucha hambre en esa tierra. Ok, sí, está muy bien. Hambre, pero mi hermana, ¿cuál sería el versículo donde usted dice, esta es la parte central de la historia, este es el clímax? Porque listo, tenemos hambre, mi hermana María, mi hermana Janet, tenemos una olla que es puesta, pero ¿dónde es que se da el nudo de la historia? ¿Lo tiene ahí cerquita? ¿Dónde sería? Diría yo, bueno, después le sirvieron ya la comida, ya hubo ese momento en que la comida no estaba en buenas condiciones por la hierba que le habían echado. Entonces, el siervo de Dios solucionó el problema al mandarle a que traer harina y la esparcieron Antes, sobre tiene la que ir olla. más antes. A ver, ¿quién le hay? Antes, mi hermana María, mi hermana Janet. Donde comieron los hombres, hermanito Daniel, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no Ahí, pudieron quieta, comer. ahí, un momento, listo. Entonces, tendríamos que ahí sería como la parte central. Yo diría que sí, hermanito Daniel, porque fuera del hambre, fuera de eso no se la podían comer porque estaba mala. Bueno, pero bueno, hay una cosa que tenemos que tener claro. Ojo que no están diciendo que la comida está mala. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice mi hermana Janet? Dice aquí la palabra que el varón de Dios le dijo que trajeran harina. En el 40 dice, después sirvió, Antes de la harina. Un poquito desde antes. la harina, Ajá. dice, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no lo Listo, pudieron ahí, un comer. momento. Entonces, ¿ellos dijeron que la comida está mala o qué es lo que están diciendo? Eh, Y sucedió que los hombres, pero sucedió que comiendo ellos, el Señor gritaron, varón de Dios. Pues ellos, para mí sería como si estuviera dañada porque dice, hay muerte en esa olla. Bueno, vamos a ver. Listo, mi hermana María. ¿Quién da más? Gracias, mi hermana María Janet, muy amable. Disculpen que hoy los sábados el ejercicio es preguntar mucho, porque es importante que miremos lo que está en el texto y lo podamos entender, porque ahí hay principios preciosos y poderosos que está haciéndose. ¿Listo? Bueno, ¿quién da más? Que hay muerte en la olla y no la pudieron comer. Bueno, ¿y qué sería, por qué podría afirmar Esmeralda que hay muerte en una olla? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque pues, dañada no estaba, ¿no? No sé, no dice ahí que estaba dañada. Bueno, No, pero ¿por qué dirían hay muerte en esa olla? Si Esmeralda le sirven un delicioso plato y tiene hambre y da el primer cucharazo, y entonces, ¿qué tendría que decir para poder afirmar lo mismo, que hay muerte en esa olla? pues que sabía mal. Estaba amarga o sin sal o dañada.
Pero abajito dice que trajeron harina y la esparcieron en la olla. No, y espere. No se me vaya. Primero vamos aquí al este porque con facilidad nos vamos a la solución y está bien. Pero estas cosas nos dejan detalles importantes. Liliana. Bueno, yo creería que hay muerte en la olla porque cuando cocinaron echaron algo que la hacía que se dañara, que ya no se Bueno, pudiera consumir por el... y entonces, según eso, Liliana, ¿qué pusieron en la olla que tal vez no tenía que poner? Dice que adelante era una hierba, o sea, en ese caso algo que tenía, bueno, lo ponemos aquí, una hierba que no se debía comer porque de pronto tenía veneno o algo que ¿Y cómo podía se caerle. llamaba? Ay, ya le digo. Falta calabazas silvestres. No, No, espérate. Falta y volví a cortar una olla. Parra Dice que Montés. recogió hierbas. ¿Cómo, Liliana? Espérate que se me perdió el nombre. Calabazas silvestres. Parra Montés. Ok, Liliana, es que de pronto Liliana está leyendo en otra versión, por eso Ah, aparece calabaza. sí. Pero sí, tiene mucho que ver la calabaza montés o la parra montés. Ojo con Ajá, las tildes, ¿no? Recuerde que sí, cuando señor. una palabra se está leyendo, lleva tilde en una letra, en eso se hace la acentuación. Entonces no es montes, porque montes llevaría acentuación en la O, y como lleva en la E es montés. Pues, Montes, sí, señor. A ver, Livia estaba levantando la mano, cuéntenos. yo estaba aquí hablando de que salió, halló como Parra Montés y de ella llenó la falda de la olla, pero ella hacia el otro lado decía que no sabía lo que era. Ah, o sea que Es- hay una hierba Ujú, que era como similar a esa, ¿sí? ajá, ¿Entiendo? sí, señor. Ah, ok, listo, muy bien. ¿Qué más encontramos? A ver, ¿qué más estamos encontrando? Entonces ya tenemos cuál es el nudo de la historia que nos lo está dando nuestra hermana María Janet. Liliana nos aporta otro elemento que es el causante de que digan que hay muerte en la olla. Ojo, que una cosa es decir que está podrido, dañado, y otra cosa es que hay muerte en la olla. ¿Sí? Eso es importante entenderlo cuando la escritura nos coloca eso, esa definición. ¿Sí? Porque si es que está podrido, entonces fue porque se cocinó, se guardó y no se utilizó. Pero aquí hay un elemento que es interesante y es que se reunió todo, se está haciendo el guiso, todo se está cocinando y la expresión es que hay muerte en la olla y hay algo que lo causó. ¿Listo? Hermana María. Porque no saben lo que era, no sabían lo que era lo que echaban a la olla. Ok, listo. Entonces ese elemento es también importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? El profeta Eliseo, hay una situación y entonces envía a hacer algo. ¿Qué fue lo que envió a hacer el profeta Eliseo? Traer harina. No. Un potaje. Ojo. Un ¿Qué? potaje. ¿Un qué? Un potaje. Un potaje. ¿Listo? Entonces él envió a hacer un potaje. ¿Sí? ¿Saben qué es un potaje? ¿Qué es un potaje? Como un naco. ¿Un Como qué? naco. Como Una compota, algo, una compota. Sí. No. Ojo. Como una mezcla de lo que dice ahí, ¿no? Hierbas, calabazas, todo lo que ellos Aquí, cogieron. si fuera, Liliana, si fuera aquí colombianos o Paulina, la persona que estaba hablando, a lo colombiano, ¿qué sería un potaje? pues puede ser una sopa. Asado, un estofado, Ay, perdón. un Sí, caldo. por eso, pero
¿qué tiene tantas cosas que pueden estar en un potaje? Ah, bueno, yo, por ejemplo, si voy a hacer un sancocho, digamos, Eso, muy bien. en el llano echamos plátano, yuca, papa, hueso, cebolla, apio, Eso. algunos echan zanahoria, habichuela, alberja, lo que más le puedan echar. Listo, entonces tenemos que Eliseo mandó a hacer un sancocho y el sancocho tiene la particularidad, mi hermano, que usted lo que necesita es echarle lo que más encuentre y lo que más pueda, ¿cierto? Entonces cuando usted hace un sancocho o hace bueno, mi abuela hacía, a mí me gustaban mucho los sudados, que usted, porque es práctico, ¿no? En la olla express usted echa todo, lo pone a cocinar y ya, no le toca cosa por cosa. Entonces, ese es el contexto en el cual se está desarrollando esta historia. Hay una situación, como lo decía nuestra hermana Janet Torres, dice que hay mucha hambre. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje. Entonces tenemos todo un escenario. Todas las personas van a comer de eso que se está preparando. Y dice que salió uno al campo a recoger hierbas y dentro de esas hierbas encontró algo que se parecía a una parra montés o a una calabaza. ¿Listo? Entonces, cuando encontró ese elemento, pues él en la ayuda empezó a recoger, porque imagínense, se gozó, ¿no? Ver que puedo encontrar todo esto y este producto lo puedo encontrar, entonces lo hace. Entonces, ya tenemos varios elementos, ¿listo? Tenemos una situación, la situación ¿cuál es? ¿Qué es la situación que están pasando? Lo habló nuestra hermana Janet Torres. ¿Cuál es la situación que está Mucha pasando? Hambre. Mucha Sí, hambre, eso. sí. Hay que hambre, ¿listo? ¿Cuál es la solución para eso? Comer. Un potaje. Colocar la olla para hacer el potaje. Eso, muy bien. Entonces hay que poner la olla, una olla. ¿Cómo tenía que ser esa olla, Paulina? Grande. Muy bien, Fanny. Tenía que ser una olla Grande. ¿listo? Grande para hacer el Y en potaje. esa olla grande, ¿qué se iba a hacer? El potaje. El potaje o el sancocho que diríamos acá en Colombia. ¿Listos? Sí, señor. ¿Claros hasta ahí? señor. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer todo eso? ¿Eliseo? No. Los hijos de los profetas. No. ¿El chef? El criado. No. Tu criado. El criado, sí señor. Dice que a su criado le Ajá. dice, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Listo, entonces el encargado de hacer y ejecutar el plan es el criado de Eliseo. ¿Y quién fue el que encontró esas calabazas que eran como parras monteses? ¿Quién? El mismo criado, ¿no? No. Todos los que se disponían a preparar el potaje. No. Porque ahí dice, salió uno al campo a recoger hierbas. Ajá, o sea, había uno, no se menciona quién, para no echarle la culpa, pero hay uno que sale en pos de ayudar a hacer todo el tema. ¿Listo? Entonces, ¿entienden? Cuando habla que llenó su falda de calabazas silvestres, esta persona, ¿entienden eso? ¿Qué es eso de llenó su falda? ¿Por qué habla de falda ahí? ¿Sí? ¿Es el fondo de la olla? No, ¿entienden qué es llenó sus faldas de calabazas?
yo diría que cuando a veces Como el coge uno, delantal que digamos, un llevaba. delantal, sí. Bueno, recuerden un que delantal. en esa época, la vestimenta no era como nosotros, ¿no? Entonces, la vestimenta era como las túnicas que a veces usamos acá, pero un poco más anchas. Entonces, se entiende y se define como una falda, ¿por qué? Porque la usa como el recipiente para cargar. Su propia túnica la usa como si fuera una falda. Por eso está hablando de sus faldas. ¿Listo? ¿Y qué hizo este entusiasta con todo eso que consiguió? Regresó y las cortó en la olla del potaje. Listo. ¿Y lo hizo de malo? No. A ver, Amparo, ¿qué dice Amparo que está aquí que se hable? No, porque aquí dice muy claro que las cortó, pero no supo lo que era. Entonces yo creo que no lo hizo de mala porque sí fue al campo a recoger y fue todo entusiasta y todo, entonces no sabía lo que era. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos un poco más dilucidada la historia. ¿Vamos bien? ¿Estamos atentos? Listo. Entonces él viene, corta en la olla del potaje y esto es clave, no sabía lo que era. ¿Listo? Él no sabía lo que era. Después, ¿qué pasó? Sirvieron para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Listo, entonces aquí esto es clave. Aquí no está afirmando que está podrido o está dañado. Aquí dice que hay muerte en la olla. ¿Por qué dirían que hay muerte en la olla? A ver, Amparo. Porque yo creería que lo que dice ahí, que no sabía lo que era, a lo mejor era un animal que lo cortó y al meterlo ahí, entonces por eso dice muerte en esa olla. No. Aquí ya apareció un animal que no estaba en la historia, ¿no? Eran calabazas, eran cositas así. A ver, Fanny. Yo creo que él lo cortó pensando que servía, pero después se dieron cuenta que era una hierba venenosa o una calabaza venenosa. Bueno, sí, Livia. Pues por la ignorancia del criado que no sabía qué era, entonces de pronto la hierba esa significa algo para ellos, ¿no? Muerte, porque no se sabe, porque bueno, para no irnos más adelante, de pronto esa hierba era mala o ellos conocían que tenían alguna cosa que podía afectarles a ellos, ¿no? ¿Cómo supieron ellos que había muerte en la olla? A ver, María. Yo creo que no la habían probado, pero sí tal vez podía salir el olor diferente, por un olor a hierba. Porque no lo No pudieron la habían comer. comido. ¿La habían comido cuando la probaron? Cuando le dieron el primer cucharazo, con qué hambre, y entonces dijeron, uy, no, aquí hay algo que pasó, o sea, hay muerte en la olla, es esa expresión, de que le cogen la cuchara. No sé si usted alguna vez ha probado con hambre. A mí me pasó. A mí me gustan ciertos alimentos que son de Boyacá, como los nabos y esas cosas. Eso me parecen ricos, pero hay un problema. Cuando la persona no lo sabe hacer, le quedan agrios. Agrios. O sea, tú hueles y huele bien, pero cuando tú metes la cuchara y lo traes a tu boca, uy, no. O sea, no pasa. Tiene cogen un sabor agrio que a mí particularmente no me gusta. Hay gente que no le pone problema, pero por lo menos a mí, lo que es el cocido boyacense, que tiene muchas habas y otras cosas, para mí no todo el mundo hace ese plato,
porque cada cosa tiene un punto. Y el que no lo sabe hacer, se le corta y sabe feo. Liliana. Yo creería que ahí de pronto, cuando iba de pronto el primero que sacó una cuchara, vio algo, ¿sí? Puede ser que vio algo que él sabía que estaba haciendo ¿Y mal. dónde O, dice, Liliana, perdóname, y dónde dice que él vio? no, pues, al comer. O sea, entonces lo alcanzó a probar y sintió eso que su merced dice, que cuando Por uno eso, come la olla, sensei, y uno no le gusta ese sabor, entonces de pronto sintió el sabor y él lo identificaba, porque puede por ser que eso. Aquí, ¿cuál es la clave para saber que hay muerte en la olla? debió haberlo probado. No, ahí no dice probar. ¿Qué dice? Comiendo. Ajá. Comiendo. La clave es Porque comer. comiendo ellos Comer. el guisado. Exacto. Entonces, ¿por qué les hago esto? Porque tratamos muchas veces nosotros cuando estudiamos la palabra de traer cosas para poderlo entender y se nos olvida que la palabra es muy clara. O sea, la misma palabra, ¿sí ven? El ejercicio que estamos haciendo acá nos va guiando en el proceso porque hay claridad. No nos describe de una forma descriptiva es que la olla era así, no, pero nos da los elementos para que podamos entender. Entonces, al olor estaba bien, pero cuando metieron la cuchara y la comieron, uy, hay muerte en la olla, algo pasó, no sé. O sea, al olor está bien, pero cuando tú comes, masticas, hay algo que genera repulsión y te lleva a afirmar que hay muerte en la olla. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, cuando hay muerte en la olla, prácticamente que todo el esfuerzo que hicieron se perdió. Y entonces ahí es donde se necesita una solución para eso. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué dijo el profeta? Entonces Trae dijo, harina. ajá, En ¿y el qué? 41 dijo, trae de harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Listo. ¿Y entonces qué pasó ahí, hermana Janet? Cuénteme. Entonces, después de que se dieron cuenta que había muerte en la olla ya por las hierbas y bueno, todo eso, entonces el profeta mandó a traer harina y la esparcieron en la olla, o sea, la regaron sobre el alimento. Y después sí les dijo que podían comer. ¿Y Y por ya, qué harina, mi hermana Janet? harina. Pues ahí sí no se me ocurre, hermanito Daniel, por qué harina. No, simplemente pues él ordenó que fuera harina y ya, pero no sabría decir por qué harina, hermanito. ¿No? A ver, alguien que No. sea cocinero, de pronto que haya estado por ahí, ¿por qué creen por qué sería la harina? ¿Por qué el Porque la profeta harina, no dice, y el profeta puso sus manos sobre la olla y oró y ya? ¿Por qué no, tenía porque que la usar la harina harina? absorbe, Porque le cambiaba el sabor. La harina Porque le, la harina absorbe, Ajá. ¿la harina qué? Elena. ab- la harina absorbe, chupa ¿Qué? lo malo. Lo malo. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que fue así, que la harina chupó lo malo y ya quedó limpia la olla de eso. Bueno, ¿quién más? ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? A ver, Yo Alejandro. creo que la La harina harina, arregló, lo arregló. Que cuando echaron la harina. harina, obviamente como la harina puede absorbió el sabor que no les gustaba y cuando puso sus manos y dijo eso, la harina fue absorbiendo. Bueno, ¿quién da más? Que la harina, espesor. para mí, la harina primero cambia el sabor. Segundo, da un espesor. Y tercero, absorbe la sustancia que pudo haber tenido ese potaje.
Ok, bueno. Caleb. Bueno, pues digamos que como se venía pensando que estaba mal, es decir, que como cuando a uno le queda un ajiaco aguado, uno dice, no, esto me quedó mal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolverlo. Entonces, en este caso, la harina hizo, eh, sí, como que aportó un espesor, hizo que se compusiera y que fuera apta para que pudieran dar de comer a la gente. Sí, muy bien. Bueno, ¿quién da más? ¿Qué está haciendo la harina en esta Yo historia? diría, yo diría que esta harina es prototipo de un milagro, porque si uno la mira como absorbente, uno diría, uy, me quedó la sopa salada, le echo harina y se le quita. O sea, hoy en día para uno cocinar, y pues no es como muy real, pero sí diría yo que yo me acogería como al título que leímos al principio, donde dice un milagro en beneficio. Mi hermana María, póngale cuidado, Janet. En este milagro, ¿qué está haciendo la harina? Está purificando el potaje. Eso. Mire, voy a explicarles aquí, póngame mucha atención. No se distraiga. Puede escribir esta palabra en su glosario. ¿Cómo van con su glosario de palabras hebreas, griegas y demás? Espero que vayamos bien. La palabra que se usa para harina es la palabra kemash. Kemash. Perdón, voy a repetirla. Kemash. Entonces, kemash es Q-U-E-M-A-S-H. Repito. Es kemash, perdón, kemash. Q-U-E-M-A-S-H. Kemash. ¿Listo? Kemash es la palabra hebrea de donde se traduce o se translitera la palabra harina. La harina tiene varios componentes importantes en la historia bíblica. Cuéntame, Liliana. No, Dani, Ok. era para decir que era limpieza y pureza, pero no bajé la mano. Qué pena contigo. No, tranquila, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la harina? La harina no es un elemento que el profeta usa en este milagro de una forma suelta, sino es un elemento importante y primordial que cumple con un propósito y que es entendible en el contexto hebreo. La harina se utilizaba como un prototipo para hablar sobre pureza y consagración. En el templo se hacían ofrendas de harina fina, donde se quitaba la levadura, donde se quitaba todo eso, el pan de consagrar se hacía de harina fina. Lo que se ofrecía al Señor no se usaba un elemento que se usa mucho en la panadería, que es la levadura, que permite que se ha visto esos panes que son reinflados y llega un momento cuando usted le da un mordisco y ¡pum!, se cayó. O sea, quedó, eso es una cosita así, solo que con la levadura se inflaron. Entonces, la harina era un elemento que se podía dar como una ofrenda al Señor. Se pasaba por un proceso de que se recogía, se molía y se molía varias veces al punto de que quedara fina. La harina fina o el solet era parte de las ofrendas de cereal o mikjá que según el estatuto que el Señor dejó en Levítico se podía dar como una ofrenda a Dios. Entonces, los elementos que se utilizan en toda la narrativa bíblica no son elementos sueltos, son elementos que tienen una razón de ser. Por eso el profeta cuando usa la harina, no la usa como, es que encontró harina por ahí, venga. No, lo manda a traer porque es un elemento que en el contexto judío se entiende que se está haciendo una ofrenda.
Hay una ofrenda que se está levantando y esa ofrenda lo que busca es que se purifique y se consagre este alimento que se está tomando para que la muerte que hay en esa olla cambie. ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, ¿qué es lo que se está usando? El kemash. El kemash es una forma de hacer una ofrenda para que esa ofrenda cambie el destino que hay de muerte en esa olla. Le pregunto, vamos aquí a hacer un paréntesis. ¿A qué se le parece eso? Esta narración de un milagro que ocurre en la antigüedad, si usted lo une con todo el plan de Dios, ¿a qué se le parece este milagro? No sé si me equivoqué, al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Sí, señora, muy bien. Es una forma de, por eso le digo, vamos a hacer acá un paréntesis, no se me distraiga. ¿Por qué? Pasa lo mismo. ¿Sí? Hay muerte en una olla con elementos que se han desarrollado y solo la harina, después de que viene y es puesta sobre la olla, la santifica y la purifica para que sea de vida y de alimento a los que lo van a consumir. ¿Qué hizo Jesús? Vino y hizo un sacrificio a través del cual nos purifica y a través del cual nos presenta delante del Señor como libres de culpa para poder tener una relación con Dios. Cierro el paréntesis. ¿Le parece interesante lo que hemos descubierto hoy? Sí, Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso mis preguntas muchas veces van enfocadas, y perdóneme que a veces soy incisivo y le digo, venga, pero léalo. ¿Qué dice? Eso no lo dice ahí. ¿Por qué? Porque es importante para fundamentar nuestra vida cristiana que entendamos que los elementos propios que encontramos en la narrativa de los diferentes textos que nos encontramos no están al azar, pero sí son importantes. Mire, hace un tiempo pasó algo que hizo una hermana que está hoy conectada aquí con nosotros. Resulta que estábamos haciendo, si no estoy mal, estábamos aquí en un encuentro y pusimos a hacer un arroz. ¿Y qué pasó con el arroz? Se nos quemó. Y el arroz olía a quemado. ¿Usted sabe qué es un arroz que huele a quemado? No, mi hermano. Y un arroz quemado, eso se siente. No necesitaba la gente probar para saber que estaba quemado. Entonces, pues perdimos el tiempo y perdimos la hechura. Pero apareció una hermana que hizo algo que mientras yo leía esto me acordaba de eso. Yo no sé por qué hizo eso. Ella después dijo, no sé, eso se hace. Dijo, ella hizo lo siguiente, dijo, traigan un gajo de cebolla larga. Bueno, sí, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué hicimos nosotros? Pues caso, fuimos y trajimos eso. Y entonces ella llega y corta, lo lavó, cortó los gajos de cebolla, los puso ahí, la tapó y dijo, tranquilos, ya, vamos a servir. Vamos a servir. Pero si está mal, el arroz se quemó, huele a quemado. Increíblemente, después de que ella abrió otra vez la olla, el olor a quemado se había ido. Y yo no sabía eso. Wow, ¿qué pasó aquí? Algo similar a esa historia que le estoy contando con mi arroz quemado, que fue restaurado, es lo que el Señor ha hecho a través del profeta con esta olla donde dice, huele bien, pero cuando se come huele a muerte. Hay muerte. Hoy tú y yo estamos aquí
para que el Señor coloque de su harina sobre nosotros, de su kemash sobre nuestras vidas, y eso nos santifique. Y si hay un destino de muerte, y si hay algo que ha muerto, eso vuelva a la vida. No sé la situación que usted está viviendo, pero hoy el Señor puede traer un kemash a su vida, una ofrenda. Has hecho las cosas, lo estás haciendo. Y a veces uno se pregunta, pero es que no es justo. No sé si alguna vez han actuado en injusticia con usted. ¿Ya han cobrado cosas injustamente? Es que no es justo. ¿Por qué hacen eso? Pero mira, el Señor está viendo las cosas. Y cuando se dice que hay muerte, el Señor dice, traigan eso acá. Traigan harina, traigan un kemash, y vamos a hacer que algo suceda, que haya hoy un milagro. Y por eso puede decir, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Mi hermano, hoy usted que está con nosotros en este tiempo de bendición que el Señor nos permite, la pureza y la consagración del Señor van a hacer que de tu vida sea quitado el mal. La gracia de Dios en tu vida va a hacer que se quite ese destino de mal que de pronto hay en la olla de tu vida, que de pronto hay en la situación que tú estás enfrentando. Hoy el Señor hará algo precioso, sobrenatural, pero necesitamos decirle, Señor, purifica y consagra nuestra vida. Sana hoy todo lo que hay en nosotros. Haznos libres de aquellas situaciones, de aquello que estoy enfrentando. Señor, tú puedes traer de tu harina, de tu kemash a mi vida, purificarme, consagrarme. Y yo podré ser una ofrenda acepta delante de ti, no por el esfuerzo que yo pueda hacer, sino por la gracia que viene de tu parte. El Señor Jesús se identifica como el pan de vida, el pan de la propiciación que se alistaba para presentarse como una ofrenda. Era un pan que se hacía con harina fina, harina que había sido procesada varias veces, que no tenía impurezas en ella, y con esa harina se preparaban esos panes de la consagración para ofrecer como una ofrenda al Señor. Hoy el Señor haga eso también con tu vida y con nuestra vida. Que el Señor hoy, tal vez nos está pasando, nos están moliendo. Tal vez nos está moliendo el Señor, pero nos está moliendo para sacar pureza. Nos está afinando. Déjate afinar, déjate moldear por el maestro precioso que viene a tu vida y a tu corazón. No sigamos siendo de los que no se dejan moldear. Déjate trabajar. ¿Hay muerte? ¿Hay algo que está viviendo? De pronto usted trató de hacer algo bueno, pero eso bueno se ha convertido tal vez en algo malo. No sé si de pronto ha venido últimamente la culpabilidad a su vida, a mi vida, para decir, bueno, me esfuerzo siempre en hacer las cosas, en preparar la olla, en hacer las cosas, pero siempre todo me sale mal. Siempre soy el malo del paseo, siempre soy el mal, me salen mal las cosas. Pero hoy el Señor está aquí para decirte, no eres el malo, no eres la mala del paseo. Permíteme que yo ponga mi harina y te santifique. Permíteme que ponga mi harina y te purifique. Permíteme poner este elemento en tu vida y que seas tú purificado. Que seamos juntos purificados, que seamos juntos saciados por el pan de vida que es el Señor Jesús, que desea obrar de una forma preciosa en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que juntos podamos decir, no
hubo más mal en esa olla. No habrá más mal en tu vida si hoy el Señor coloca, esparce de su harina y te purifica y te consagra. La sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario ha sido vertida para purificarte, para restaurarte, ha sido vertida para traer restauración preciosa y poderosa a tu vida. Ahí donde usted está, levante sus manos y diga: Señor, yo creo eso. Yo creo, Señor, que tú has venido a mí para purificarme. Señor, yo creo que tú has venido a mí para sanarme. Señor, yo creo que en mi vida no habrá muerte, sino al contrario hay vida y vida en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero la esperanza del Señor es que Él ha venido para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. No sé la situación que le esté rodeando, pero tal vez en su vida ha venido la muerte, pensamientos de muerte, pensamientos de culpa, pensamientos de depresión. Pero hoy el Señor trae de su quemasa tu vida, coloca de esa harina de consagrar sobre tu vida y cambia el destino de muerte por destino de vida. En el nombre de Jesús hoy enviamos tu palabra, Señor, sobre aquel que está enfermo y tiene un destino de muerte. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra de sanidad, de restauración, de restitución. En el nombre de Jesús allí coloque sus manos si tiene alguna dolencia y creamos, Señor, que tú extiendes tu preciosa presencia que empieza a purificar, que empieza a sanar, que empieza a restaurar. Toda dolencia se va en el nombre de Jesús. No hay más muerte, Señor, toda dolencia. Señor, aquellos que están sufriendo, aquellas mujeres que sufren por temas de su periodo, Señor, hoy trae vida, purificación, restauración. Aquel que tiene dolor en su garganta, Señor, hoy trae restauración, fortaleza. Señor, aquellos que están con situaciones de cáncer, en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu harina. Señor, santifica en el nombre de Jesús, purifica. Padre celestial, purifica esos órganos. En el nombre de Jesús, todo cáncer que se está esparciendo para hacer metástasis, en el nombre de Jesús, hoy enviamos tu palabra de sanidad. Señor, allí donde estás, Señor, descienda tu preciosa presencia y traiga restauración y se rompa todo eso en el nombre de Jesús. Padre celestial, mira aquel que dice hay muerte, la muerte está golpeando. Tal vez aquel que siente persecuciones, hoy, Señor, tú traes libertad, tú traes restauración, sean rotas las cadenas. En el nombre de Jesús, mi hermano, comience a orar, ore al Señor, levántese un momento y empiece a clamar al Señor y crea que hoy Dios trae liberación, hoy Dios trae fortaleza, que la mano preciosa del Señor ha sido puesta sobre su vida y sobre su corazón, que la mano poderosa de Dios hoy trae restauración, hoy trae fortaleza. Señor, hay sanidad. Oh Padre celestial, hay sanidad, hay restauración. Tu gloria preciosa hoy venga. Tu gloria preciosa hoy nos libera en el nombre de Jesús. Oh Padre celestial, gracias por lo que estás haciendo.
Ahí usted está siendo ministrado. Reciba de la presencia del Señor. Reciba de la unción del Espíritu Santo. Usted que ha estado clamando al Señor para el bautismo del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de la gracia de Dios. Este es el tiempo, este es el momento. Que hoy sea disipada la duda, que hoy sea disipado el miedo, el temor, la angustia, y que la gloria de Dios brille. Ahí ore por sus hijos y los tiene cerca. Usted que está con sus hijos, nietos, ore por ellos, bendígalos. Dígale: Señor, aquí consagro esta vida para ti. Señor, yo consagro esta vida para ti, Padre Celestial. Consagramos y bendecimos esta vida. Señor, que sea cuidado. Señor, que sea cuidado, que tu gracia, que tu unción venga, Señor, sobre esta vida, sobre este corazón. Señor, guárdalo, Padre Celestial, guárdalos. Llénalos de tu gracia. Señor, aquellos que aparentemente tienen diagnósticos de TDAH, de situaciones, de que no hay un buen desarrollo cognitivo en su mente, en el aprendizaje, en el nombre de Jesús. Hoy creemos, Señor, que tú les bendices, que tú restauras, Señor, que tú traes vida. Aquellas células que están muertas ahí empiezan a producir vida. Señor, aquellas células que han muerto hoy empiezan a ver vida. Señor, aquellos que están sufriendo por su oído medio, en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad. Aquellos que están, Señor, en situaciones con el vértigo, ahora mismo, Señor, extiende tu mano. Trae sanidad, restauración, bendición a aquellos que han perdido su capacidad auditiva. Señor, hoy oramos para que tú traigas sanidad, restauración, que sean rotas las cadenas, que la preciosa presencia tuya hoy sea sobre sus vidas y sobre sus corazones. Señor, trae sanidad. Aquellos que están sufriendo, Señor, de parálisis, oro, bendigo, Señor, la vida de Jordan allí donde está, de su familia, Señor, y creo, Señor, que tú obras, que tú empiezas a sanar, Señor, su vida, su corazón, que empiezas a traer un precioso tiempo de bendición y de visitación para esta familia, para esta casa. Señor, que allí sea un lugar donde se enciende la luz tuya, la gracia tuya, la gloria tuya, Señor, sea vista en sus vidas y en sus corazones, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Bendiga al Dios poderoso.